Vamos a compartir la pantalla 2. Me avisan cuando la vean ya. Una presentación que dice la importancia de la contabilidad. Ya sabes. Ya se ve, profe. Bueno, muy bien. Ahí estamos grabando, ¿verdad? Para que les quede. Es una presentación pequeñita, pero sobre todo para quienes no habían llevado nada de contabilidad y quienes ya llevaron, pues les sirva un poquito ahí un refresh. Muy bien. Entonces, ¿por qué no hablamos de definición de contabilidad, sino la importancia como tal de una vez, ¿verdad? Ahí queda el correillo y demás. Y yo les paso la presentación también, no hay problema. Ahora al final se la subo aquí al chat, la pueden descargar de una vez si la quieren tener. Ahora con tanta cosa tecnológica es una gran ventaja, ¿verdad? Podemos acceder muy rápido. Bien, entonces, ¿por qué la contabilidad? ¿Verdad? ¿Quién tiene alguna definición, algún concepto de lo que es la contabilidad? ¿Qué piensan que es? ¿A qué les suena la contabilidad? Profe, según la contabilidad es el arte de registrar y evaluar como los gastos, es que no recuerdo bien, es que hace muchos años llevé ese curso. Bueno, pero sí, sí, y vean qué curioso, con solo esa palabra que decís, el arte, ¿verdad? O sea, califican a la contabilidad como un arte, entonces se imagina a alguien ahí haciendo una pintura, ¿verdad? Bueno, es un arte, es un oficio, ¿verdad? Es algo muy antiguo, desde los antiguos sumerios, ya en sus tablas ahí de arcilla ya llevan contabilidad, los egipcios llevaban su contabilidad a su manera, los incas tenían un sistema de cuerdas y nudos para llevar sus cálculos y sus registros, sus inventarios, ¿verdad? Y ya hasta como en los años 1500 un fraile italiano empezó a hablar de las columnas, de la contabilidad, la partida doble, el debe y el haber, ¿verdad? Son nombres, la columna uno y 2 como quiera llamarse, A y B. Entonces, ¿por qué la contabilidad, verdad? Porque las empresas necesitan saber cómo está mi negocio. Por eso la contabilidad, para responder esa pregunta, si estoy ganando, si estoy perdiendo, qué necesito hacer para eh, enderezar el rumbo que estoy teniendo, cuánto gana mi empresa, ¿verdad? Para ver si mejor, en lugar de estarme calentando la cabeza con una empresa, mejor meto esa plata al banco a ganar mi intereses más tranquilo. ¿Por qué? Porque debo preguntarme, genero bastante utilidad, o sea, bastante ganancia para sobrevivir, para cubrir mis necesidades. Y aquí hace uno preguntas, trabajo y el dinero se va no sé por dónde. ¿Cuánto debo? ¿Cuánto me deben? ¿Quiénes me deben? Entonces la contabilidad ayuda a responder esta pregunta, ¿verdad? Y cómo a través de una buena contabilidad, teniendo más control sobre mis gastos, ¿verdad? Podría ganar más. Es claro, con una contabilidad ordenada, una contabilidad que esté al día, ¿verdad? Que esté oportuno los registros, yo puedo lograr responder todas esas preguntas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante la contabilidad? ¿Ok? ¿Por qué es importante la contabilidad? Vamos a ver. Porque todos tenemos en nuestra vida cotidiana la necesidad de tener control de cuáles son nuestros gastos y nuestros ingresos. Ustedes en lo personal llevan ese control. O sea, ustedes tienen algún ingreso, ya sea de su trabajo, ya sea porque les dan dinero en la casa, ya sea porque tienen una beca. Usted a partir de que tiene ingresos es que puede saber si puede gastar o no, ¿verdad? Entonces debo conocer cuáles son mis ingresos antes de empezar a gastar. Aunque a veces también yo tengo que hacer un gasto, una inversión, ¿verdad? Ustedes son vendedores de alguna mercadería por internet o lo que sea, necesitan comprar resmas de papel, algún proveedor, porque ustedes venden resmas de papel a través de Marketplace o a través de una plataforma de ventas. Entonces ustedes necesitan saber cuánto le cuesta cada resma de papel para ver en cuánto la vende y de esa ganancia sacar para pagar salarios, sacar para pagar alquileres, para pagar la luz, el agua, el teléfono, el local, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, si tengo préstamos o demás, necesito saber cuáles son esas deudas que tengo, ¿verdad? A las cuales tengo que hacerle frente y con cuáles recursos cuento. Entonces, yo no me puedo endeudar a comprarme un Mercedes-Benz que voy a tener que pagar $3,000 al mes de mensualidad
y el negocio que tengo es para repartir Uber Eats, ¿verdad? No creo que el Uber Eats me dé para que yo pueda mantener un Mercedes-Benz, dependiendo de lo que venda por Uber Eats, ¿verdad? Lo que pasa es que es medio peligrosillo, me daría mucho color seguramente, ¿verdad? Entonces, en una familia, esto puede ser sencillo, ¿verdad? Ustedes en sus casas saben, papá, mamá, necesito unas tenis nuevas y papá o la mamá le van a decir, deme tiempo a la otra quincena, porque esta quincena tuve que pagar esto, tuve que pagar aquello y lo otro. Y entonces estamos hablando ahí de planificación, ¿ve? De una familia. Surge una necesidad, entonces debo ver cómo la cubro. Así pasa con las empresas. Surge una necesidad en la empresa de comprar un camión nuevo, una computadora nueva, de hacer una bodega más grande, pero entonces tengo que ver si estoy en capacidad de cubrir esas inversiones, ¿verdad? Entonces, sí, claro, una libretita en la familia, ¿verdad? Vamos llevando cómo está la cosa con ese dinero disponible. Pero, ¿verdad? También ya si es una contabilidad más formal, ya son más las operaciones que voy a registrar, ¿verdad? Desde luego que ya se va volviendo muchísimo más complejo todo, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente. Está como trabadillo. Muy bien. Pero primero vamos a quitar estas, estas cosillas. Voy a usar uno diferente para que no me queden todas las pantallitas sucias aquí. Ok. Voy a usar el propio de este rojito, así un punterito láser. Voy a usar, me gusta más. Vamos a ver. Ahí está, el puntero láser. Muy bien. Entonces, cuando se trata de un empresario, ¿verdad? Que va a hacer su control de actividades, necesita conocer de alguna manera cómo va la marcha de su negocio. ¿Ok? Estoy ganando, estoy perdiendo, me están robando, ¿verdad? Estoy cumpliendo con la parte de impuestos, con la parte de permisos municipales, estoy generando suficiente ganancia, ¿verdad? Para cubrir todas las necesidades de los gastos de operación, las planillas, lo que me cobra la caja del seguro, ¿verdad? Entonces, ya cuando estamos hablando de una empresa, el control y demás ya es más complejo, ¿verdad? Ya es más complejo porque tiene muchísimas más transacciones y más implicaciones que una contabilidad de la casa, digamos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una empresa mueve cada día mucho dinero y realiza muchas operaciones que deben ser registradas. Ahí es donde ya en la actualidad entran sistemas como el SAP que ustedes van a aprender o van a conocer para manejarlo. ¿Ok? Entonces, ese registro no se puede hacer de cualquier manera. Hay que hacerlo de forma clara, ordenada, metódica, ¿verdad? Para que ese empresario o cualquier otra persona lo pueda consultar sin problemas. Entonces, la contabilidad vendría a ser el registro histórico de las transacciones o las operaciones de una empresa. ¿Ok? Porque yo estoy haciendo la contabilidad ciertamente en el día a día para mi control y demás, pero al final de cuentas la contabilidad es la historia transaccional o la historia numérica de una empresa. ¿Ok? Entonces, ¿qué sistema de registro o qué es lo que yo necesito como sistema? Un sistema que me permita conocer en cada momento la situación de la empresa y los negocios. Entonces, un programa que yo le diga, mire, imprímame un estado de ingresos y gastos del mes de enero comparado con el mes de enero del año pasado, a ver si estoy mejor o el año pasado no fue mejor, para ver qué fue lo que pasó, para revisar las tendencias y demás, ¿verdad? Esto es sumamente importante. Esa información que me genera un sistema contable, ¿verdad? Tiene que servirme para tomar decisiones. Y cuéntenme una cosa, ustedes como administradores van a tener que tomar decisiones sí o no. Se agradece si suben el dedillo ahí para yo verlo. Tienen que tomar decisiones sí o no. A ver si veo dedillos. Excelente, hasta que se vea amarillita la pantalla. Faltan algunos, pero bueno, muy bien. Entonces, principalmente la contabilidad es instrumento
para la toma de decisiones. Métanse eso en la cabeza, que se los voy a preguntar. ¿Para qué es la contabilidad? ¿Es para registrar? Sí, sí, es para registrar. Es la parte operativa de la contabilidad, pero la parte estratégica de la contabilidad, ¿para qué es? Para la toma de decisiones. Ustedes van a ser administradores, tomadores de decisiones. Entonces, la contabilidad tiene como misión ayudar en esa tarea. O sea, es consejera, la contabilidad es consejera. Pero, ¿qué pasa si esa contabilidad, los números no son exactos, si los números no son precisos, si es una contabilidad que está mal llevada? Si yo meto una contabilidad mal llevada a la toma de decisiones, ¿qué resulta? Resulta que tomo malas decisiones. ¿Ok? Tomo malas decisiones. Entonces, conocer el patrimonio de la empresa, ¿verdad? Para eso es la contabilidad, para saber el patrimonio. Entonces, vamos a ver cómo funciona la definición de patrimonio. En la contabilidad, en la parte de la información financiera, hay tres grandes familias. La familia del activo, que es todo lo que la empresa tiene a su favor, que le pertenece, aunque lo deba, ¿verdad? Porque yo puedo decir, mi casa es un activo, ajá, que vale 100 millones, pero debo 40 millones. Ah, bueno, entonces el activo es mi casa, es lo que yo tengo. La plata en el banco, las cuentas por cobrar a clientes, los inventarios, el terreno, el edificio, la maquinaria, el equipo de cómputo, los vehículos, el equipo de inmobiliario de oficina, los activos como programas, patentes, los seguros que yo pago para todo un año, los gastos, se llaman gastos pagados por adelantado, ¿verdad? Cosas que yo compro para irlos gastando con el tiempo, como suministros de oficina, etcétera. Y los pasivos son las deudas que la empresa tiene. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen una tarjeta de crédito, lo que deben es un pasivo. Y si usted con la tarjeta de crédito se compró una computadora, la computadora es un activo que le costó 500.000 colones. Y usted con la tarjeta de crédito puso 300.000 porque tenía 200. Entonces, tiene un activo de 500.000, un pasivo de 300.000. Entonces, activo menos pasivo, o sea, lo que tengo menos lo que debo, me da como resultado el patrimonio, o sea, la parte neta que es mía. También se le llama activo neto. Entonces, véanlo así. Si ustedes van y se compran un terreno que cuesta 100 millones, lo compran con un préstamo del banco por 60 millones y el resto ustedes lo pusieron de su bolsa, tienen un activo que vale 100 menos un pasivo que es de 60, quiere decir que su patrimonio neto o su activo neto es 40. O sea, de los 100 millones que vale su terreno, 40 ya son suyos. ¿Por qué? Porque le tiene que rebajar la deuda. Y entonces así es como se interpreta un balance. Tiene activo menos pasivo igual patrimonio. O la suma de las deudas y lo que es suyo tiene que dar igual a lo que tiene, al activo. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿Cómo financio mi activo? Ah, bueno, yo financié ese terreno que me costó 100 millones con 60 millones de un crédito de un banco que es un pasivo y los otros 40 yo los puse, o sea, mi patrimonio. ¿Ven? Entonces, el activo que vale 100 está compuesto de 60 millones de una deuda y 40 millones de mi patrimonio, de mi bolsillo. ¿Estamos claritos hasta ahí? Si me regalan, ya ustedes saben cómo funciona, qué es lo que me tienen que regalar ahí para yo ver cómo está la cosa. Vamos a ver, voy revisando dedillos, a ver cómo estamos. Eso, eso, eso. Muy bien, estamos claritos ahí. Entonces, si yo les dijera, bueno, vamos a preguntarle a alguien por aquí, de los invitados de hoy, a Aarón Fonseca. Don Aarón, póngame un ejemplo de un activo, un pasivo y patrimonio. Ok, Un- el activo, ajá. Imagínese algo que usted tenga. algo que yo tengo. Ok, tiene que dar igual, ¿verdad? Sí,
Digamos, Ah, imagínese así, compré una moto en tanto, diga usted. ajá, digamos que compré la moto y me costó 500.000. Ajá. De esos 500.000, ¿cuánto puso usted o tuvo que pedir prestados 500? Y tuve que pedir prestados 500. De una vez. Entonces, activo 500, pasivo 500. No hay patrimonio todavía porque usted no ha pagado nada de la moto, ¿eh? Ahí quedó Ah, tablas. entonces, y digamos que ya yo hice mi primera mensualidad y pagué, digamos, 100.000 de la moto. Ajá. Entonces Entonces, ahora ese 100.000 sería parte del patrimonio. correcto. Ya la moto le costó 500, Sí. debe 400 y ya pagó 100. Ahí está, 400 más 100, 500. Los Ah, 100 son su patrimonio. Claro, hay intereses y más. sí. ¿Pero qué se compró con 500? ¿Una Z Miedo o qué? Era el ejemplo, dice usted, era el ejemplo. Una bicimoto. Vamos Esos a ver. motivos esos motivos que suenan un montón. Sí, 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 son solo bulla. Pero bueno, pues ya entendimos el concepto. Vamos a ver si Diana Blandón nos pone en su caso un ejemplo ahí de un activo, un pasivo y cuál sería el patrimonio. Ya saben que al activo le resto el pasivo y lo que me queda es el patrimonio. Muy fácil. Esa es la ecuación contable. Diana Blandón. Bueno, profe, digamos que un activo sería la compra de un teléfono Ah, un eh, celular. que me costó 500.000, eh, Ajá, de los cuales en activo yo di en efectivo este eh, 300.000 ajá. y el pasivo lo realicé con el pago con una tarjeta de crédito, que Ah, muy serían bien. los 200.000 colones restantes. Exacto. Entonces, usted Y se el compró un teléfono de patrimonio 500. sería, Ajá. el patrimonio serían los 300.000. Excelente. O sea, usted se compró un teléfono que le costó 500, puso 300 de la bolsa de su patrimonio y 200 tarjetazo. Sí, así. Excelente, ahí está. Y está balanceado, ven. Entonces, ¿qué aprendimos ahorita aquí? Que la suma de todos los activos de la empresa tiene que darme igual a la suma de las deudas y el patrimonio. ¿Vieron? Esa es la ecuación contable, la que se inventó ese fraile Gianluca Pacioli se llamaba. Entonces, el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Qué fácil. Entonces usted dice, si de activos tengo 100 millones, el pasivo y el patrimonio me tienen que dar 100 millones. Entonces, de los 100 millones de activos que tengo, ¿cuántas son mis deudas? 44 millones. Entonces, mi patrimonio es 66. Ahora, claro que ese activo se divide, el pasivo se divide, el patrimonio tiene diferentes cuentas. Entonces, avancemos un poquillo. El activo tiene dos grandes familias, de acuerdo a las NICs, a las NIF. Hay unos que se llaman activos corrientes y unos que se llaman activos no corrientes. Antes se llamaban activos circulantes y activos fijos. Entonces, ¿cuáles son los activos corrientes? Digamos, la plata que usted tiene en el banco es corriente. ¿Por qué? Porque a la vuelta de un año cambia o está en constante movimiento. ¿Verdad? Usted saca y mete plata y está en eso. Tiene cuentas por cobrar a clientes. Usted factura, cobra y ahí le queda lo que le deben. Y a la vuelta de un año ya usted recupera esos activos. El inventario, de usted compra mercadería, la vende en un supermercado chino, compra mercadería, va y la vende, barato, barato, dice el chino, y después tiene que comprar más. Ok. Después los activos no corrientes son los activos que son permanentes en la empresa. El terreno, el edificio, el equipo de cómputo, los vehículos. Ven, es un activo que yo tengo ahí permanentemente y es el que uso para las actividades de la empresa. Entonces, si es un supermercado, todo el edificio donde está el supermercado y el terreno, las estanterías, las cámaras, ¿verdad? Las cámaras de refrigeración, si tengo microbuses para ir a repartir la mercadería, si tengo motos para ir a dejar mercadería también, el equipo de cómputo, ¿verdad? Más allá de que lo deba o no lo deba, ese es el activo. Y entonces el activo corriente se suma con el activo no corriente y nos da el activo total. Nos pasamos al pasivo. El pasivo
se divide también en corriente y no corriente. Vea qué fácil. Adelante, Ivette. Una pregunta, digamos, en todo caso, usted dice que un activo no corriente podría ser unas oficinas, por ponerlo así, El pero, edificio. ah, El edificio. ajá, o sea, sí, como el edificio o algún, como, Algún piso como o algún apartamento, digamos, sí. sí, en todo caso, si digamos se convierte en una zona muy buena o algo por el estilo y el precio aumenta o disminuye, en todo caso, seguiría siendo un activo no corriente. Sí, claro. Los Ah, activos no corrientes se caracterizan porque su valor cambia conforme al valor de mercado. Entonces te compra un terreno hoy en 10 millones y al año que sigue vale 12. Entonces, ¿qué creció ahí? Su patrimonio, ¿verdad? Porque ahora tiene un terreno que vale más. Pero esos 2 millones que aumentó de valor, usted no los debe, usted se los ganó. Entonces, en las cuentas de patrimonio, que era lo que íbamos, se dividen en capital social, cuando uno forma una empresa y dice, por ejemplo, bueno, Diego Ortiz, Marianela Barquero, Brian Pérez y Alisa formaron una empresa. Cada uno tiene 25% de las acciones de esa empresa y eso equivale a medio millón de colones. Entonces, el capital inicial son 2 millones. Con esos 2 millones que pagaron los socios, se fue y se compró equipo de cómputo, se fue y se compró un inventario, se fue y se compraron uniformes para empezar, se remodeló la oficina, ¿ven? Entonces, tengo un activo contra un patrimonio cuando la empresa nace, ¿ok? Entonces, ese patrimonio también crece por el aporte que hacen los socios cuando compran las acciones y por las utilidades que se van generando todos los años. Porque ¿cuál es la idea? Digamos, estos cuatro socios que les dije meten esa plata. ¿Y cuál es la idea? De empezar a generar ganancias. Entonces, a final del año, esa empresa que formaron estos cuatro compañeros tiene 1 millón de ganancias. Entonces dicen ellos, ¿qué hacemos? ¿Nos repartimos ese millón, 250.000 cada uno? ¿O nos repartimos solo 500 y dejamos 500 como patrimonio? Entonces Los esos 500, dividendos. ajá, se reparten dividendos, muy bien. Pero la parte que no se reparte, valga la redundancia, se llaman utilidades retenidas o utilidades acumuladas, que son ganancias que dicen ellos, no, no, estamos empezando en el negocio, no empecemos a repartirnos plata, dejemos que el patrimonio crezca. ¿Ven? Y esa cuenta de que ustedes compraron un terreno en 10 millones y al año siguiente le hacen un avalúo a los 2 años o a los tres y vale 12 millones, creció 2 millones. Entonces me aumentó en 2 millones el valor del activo y me aumentó en 2 millones mi patrimonio, pero la cuenta ya no va a ser capital social, ya no va a ser utilidades retenidas, sino que una cuenta que se llama superávit por revaluación. O sea, que es una expectativa de ganancia, porque es cierto que ya el lote vale 12. Si lo vendo, ya realicé esa ganancia, pero mientras no lo venda, es una expectativa de ganancia. ¿Sí entienden la diferencia? O sea, como que ustedes a un carro le metan un montón de extras y lo compraron en 5 millones y ya esas extras, equipo de sonido, pantalla, y ya el carro vale 6 millones y medio. O sea, entonces ya ese carro, a la hora que lo vendan, lo tienen que vender más caro y van a tener más ganancia, etcétera. ¿De acuerdo? Así pasa con la revaluación de activos que Profe, ustedes una pueden. pregunta. Sí. ¿Cómo se Eh, llama usted? Es que me sale un número ahí, N001. Digo yo, ¿será que estoy hablando con un robot o una inteligencia artificial? no, es que no me pude loguear con la cuenta. ¿Cómo se llama usted? Carlos. Ah, bueno, Carlos. Eh, Carlos Gutiérrez, la pregunta era que si un activo puede ser, bueno, un activo no corriente puede ser intangible Ah, sí, o claro. siempre son tangibles. No, 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 exactamente, es intangible. Intangible para los compañeros que no saben es un activo como una licencia, ¿verdad? Un software. Son activos que no tienen cuerpo, pero tienen corazón, como dice la canción, ¿verdad? Entonces, una patente de invención, un derecho de explotación minera, ¿verdad? Ese tipo de cosas son lo que se llaman intangibles, ¿sí? La NIC 38 es la que regula los intangibles, por si quieren profundizar. NIC 38. ¿Ok? Entonces porque son de largo plazo, o sea, no se consumen en un año.
¿Por qué? Porque los activos como los vehículos, los edificios, la maquinaria, el equipo de cómputo va perdiendo valor, ¿cierto? Con el tiempo se va desgastando. Un carro contrario a un terreno, un edificio que agarran valor, ¿verdad? Este, el edificio como tal también empieza a sufrir desgaste, deterioro, y eso se llama depreciación. Eso ya se ve en la segunda conta, pero lo podemos ir aprendiendo. Es el desgaste que va teniendo un activo, se va trasladando a gasto contra una cuenta que se llama depreciación. Entonces, el activo, un vehículo, por ejemplo, tiene una depreciación de 10 años, según la ley tributaria. Por eso es que es importante que también conozcan un poquito de la ley tributaria. Y en la ley de fiscal dice que un vehículo tiene vida útil de 10 años. Entonces, si el vehículo me costó 10 millones, ¿cuánto pierde de valor cada año? 1 millón, porque en 10 años ya llega, digamos, a valor cero. Hay un tema de valor de rescate y eso, pero no vamos a entrar desde la primera clase a complicarlo. Ven, entonces ese registro, la contabilidad tiene que irla presentando. ¿Cuánto va? ¿Por qué? Porque ese vehículo, esa maquinaria se usa para generar ingresos. Entonces, al generar ingresos va sufriendo un desgaste, ¿verdad? Un autobús ahí se va desgastando, un avión, un barco. Entonces va perdiendo, digamos, valor, ¿verdad? Digámoslo así, pero es más bien un desgaste por el uso de ese activo para generar ingresos. Entonces, esos gastos que son por el desgaste de un activo, ¿verdad? Me reducen la ganancia y entonces me reducen la ganancia porque se supone que yo debería ir guardando para renovar ese activo, pero también me ayuda para no pagar tantos impuestos, ¿ven? Entonces, como les digo, conforme vayamos avanzando, se va a ir poniendo más amplia la base conceptual. Muy bien, entonces vean qué importante es hacer estos frenos acá para profundizar, como les decía, no ir tan estructurados con lo que dice una presentación. ¿Ok? Entonces es importante conocer los bienes y derechos, ahí hablamos de intangibles, con que cuenta la empresa para desarrollar sus actividades y las obligaciones para hacerle frente. ¿Y cuál es la diferencia? Activo, ¿cómo era la fórmula? Activo es igual a pasivo más. Patrimonio. Eso, si ustedes se lo aprenden hoy, el primer día, y los compañeros que ya traían algún conocimiento, se les vuelve a refrescar, se meten eso en la cabeza, cualquier curso de conta lo van a pasar caminando, porque esa es la fuente inicial de todo lo que es contable. Después hay otras dos familias, ingresos y gastos. Y los ingresos y gastos, cuando los ingresos son mayores que el gasto, hay utilidad. Entonces esa utilidad se pasa al patrimonio porque mi empresa creció. Si el ingreso es menor que el gasto, hay una pérdida y esa pérdida se come parte de mi patrimonio. Entonces la empresa pierde, la empresa va disminuyendo su tamaño contable, digámoslo así. ¿De acuerdo? Entonces vean qué importante ir monitoreando todo. ¿A través de qué? Del registro de las operaciones que hace la empresa. ¿Ok? Y también la contabilidad, como les decía, tiene que ver el cálculo de resultados. Beneficio. ¿Qué es un beneficio? Es la utilidad, ¿verdad? Es por la que actúa un empresario. Ningún empresario tiene un negocio para generar pérdidas, aunque puede ocurrir. Entonces, este, conocer ese beneficio o lamentable pérdida que esté teniendo es muy importante para el empresario para tomar medidas correctivas y seguir avanzando dentro de su negocio. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo está la cosa por acá. Muy bien. ¿Qué sigue? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la contabilidad? ¿Cuáles son las ventajas de la contabilidad? Permite informarnos de lo que debemos y lo que nos deben. ¿Ok? Yo vendo a crédito, tengo cuentas por cobrar, le compro a mis proveedores la mercadería o lo que yo venda, los servicios que dé, eso es lo que tengo que pagar o le pido préstamo a un banco, etcétera. Controlo los gastos y las inversiones. ¿Cuál es la diferencia entre un gasto y una inversión? Alguien que me diga. Digamos, yo les digo así, tengo por un lado que pagar el teléfono y por otro lado, Diana, adelante, Diana.
Profe, un gasto es digamos, bueno, primero la inversión. La inversión es algo que no, que se va a recuperar a futuro, ya sea a largo, a corto, a mediano plazo. Y un gasto es algo que no vuelve. O sea, el activo en efectivo o la ganancia no hay ganancia. Bueno, habría que ver, ¿verdad? Porque un gasto puede ser que yo compré mercadería y la vendí más cara, entonces sí hay ganancia. El gasto tiene que ver más con el plazo que lo hago o el objetivo que, digamos, si me genera o no, ¿verdad? Porque se supone que todo gasto que haga una empresa es con la idea ligada a la generación de ingresos, ¿verdad? Pero está muy bien la respuesta. Entonces yo les pregunto, pagué el teléfono y le hice una mejora al edificio. ¿Cuál es gasto y cuál es inversión? El pago del teléfono es y la remodelación del Gasto, edificio es. inversión. Ajá, porque eso basado en la definición que nos dio la compañera, ¿verdad? O sea, dura más en el tiempo. Esa inversión, efectivamente, yo al mejorar mi edificio, mi presentación, lo hago más grande, las oficinas o hago más grande la tienda. ¿Para qué es? Para generar más ganancias. En cambio, el gasto del teléfono, sí, tiene que ver con la empresa. Por ahí me llaman, por ahí me hacen pedidos. Pero como dice la compañera, es algo que ya pasó. Se va más rápido, ¿verdad? Ok. Entonces, es importante acá diferenciar los gastos de un propietario con los de su negocio. Entonces, ¿qué les parece a ustedes si el empresario coge plata de su negocio para irse a un viaje a Miami y en la otra hace, digamos que es una ferretería, manda a traer un contenedor de mercadería china? O sea, si ustedes encuentran que el dueño está pagándose los viajes a Miami y demás, ¿eso es un gasto de la empresa o es un gasto del dueño? Y un gasto del dueño. Y es conveniente manejarlo en la contabilidad de la empresa. No. Y depende si se quiere reportar como un gasto de la empresa. ¿Para qué? Para hacer fraude fiscal. Sí, hay gente que lo hace para evitar los Ah, impuestos. entonces ahí hay que tener cuidado porque los revisa la tributación y les pega su buena multa. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que el empresario tenga un salario y ya si él le da servicios de gerente o de administrador o de agente de venta, lo que sea, a su propia empresa o contador, tiene un salario y ya con ese salario, si él quiere, se paga su viaje a Miami. Pero al ser un salario, sí es deducible. Ven, concepto nuevo. Los gastos que son deducibles son los que yo puedo usar para rebajar mi pago de impuestos. Pero mucho empresario comete el error que mete ahí en su empresa el gasto de los útiles escolares o la ropa que le compra a la esposa si es una empresaria, le regala, lleva al esposo a cenar, ¿verdad? Y entonces mete la factura a que la empresa lo meta como gasto. Pero si no se lleva al esposo, es a otro, no le sirve meter la factura porque entonces la descubren, ¿verdad? Bueno, qué fregado, lo descubren, ¿verdad? Hay que tener No, cuidado con los las fiestas gastos. de las empresas también. Las fiestas de las empresas, ¿verdad? Que se pueden hacer con plata de la empresa, pero tributariamente no aplican porque tributación le va a decir, ¿y en qué ingresos le genera a usted hacer un fiestón? Y entonces empieza el cuento, ya, porque el clima organizacional es bonito, la gente está motivada, entonces trabaja más. No, 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 le dice tributación, deje inventar. Gaste lo que quiera en sus empleados, pero no me lo cobre a mí. Yo no tengo la culpa porque yo a los empleados del ministerio no les hago ni media fiesta con la plata que usted me da. ¿Ok? La contabilidad también ayuda a indicar cuánto cuesta producir un artículo y en cuánto lo puede vender. ¿Cómo se llamaría esta rama de la contabilidad? ¿Contabilidad de qué? Aquí se cuesta. Costos. Eso es la contabilidad de costos, que para mí es la esencia de toda empresa. Si usted controla bien sus costos, es una empresa eficiente. Si produce un montón y vende un montón, pero gana poca margen, es una empresa ineficiente porque se matan produciendo y lo que les queda muy poco, ¿verdad?
Entonces nos permite la contabilidad conocer oportunamente, o sea, cuando llevo la contabilidad bien al día, cuánto ganamos y cuánto perdemos. Con una contabilidad organizada será más fácil conseguir préstamos y asesoría, ¿verdad? Usted llega a un banco, necesito hacer un préstamo, tráigame sus estados financieros, su contabilidad. No, no llevo contabilidad y no le puedo prestar porque ni siquiera usted sabe si está en capacidad de pagarme, entonces yo no me la puedo jugar y no le puedo prestar ni una peseta, ¿verdad? La contabilidad me orienta porque permite conocer en un momento dado la situación financiera y económica. ¿Qué es la situación financiera? La estructura de activo, pasivo y patrimonio. ¿Qué es la situación económica? Los ingresos y los gastos. También ese concepto, entiéndanlo. Cuando le digo a qué se refiere la situación financiera de una empresa, a sus activos, pasivos y patrimonio. ¿A qué se refiere la situación económica? A sus ingresos y gastos. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta, ¿cómo puedo Adelante. diferenciar gastos y costos? Digamos, un ¿Cómo? salario, Repítame, por favor. ¿cómo se puede diferenciar gastos y costos? Digamos, por ejemplo, un salario, ¿entraría como costo o como gasto? Muy bien, la pregunta puede ser cualquiera de los dos. Si usted el salario lo está aplicando a la generación de un activo, en este caso un inventario, es un costo de producción. Si es el salario del gerente, es un gasto. Entonces, las inversiones que yo haga o las erogaciones que yo haga para producir un bien o un servicio es costo. Y lo que yo haga en la parte administrativa para operar la empresa es un gasto. También hay gastos operativos, ¿verdad? Que son estos que le menciono, y hay gastos financieros, ¿ve? Son los gastos en que usted incurre para obtener un préstamo, o sea, los intereses, las comisiones. En esencia, costos y gastos, ¿verdad? Tienen la misma particularidad, me reducen la ganancia. Pero los costos, ¿verdad? Tienen ya para entrar un poquito en cuenta de costos, que es de cuenta avanzada, hay costos que son variables y hay costos que son fijos. O sea, por ejemplo, si usted produce pan, ¿cuáles son sus costos variables? La harina, azúcar, la sal, la crema, todo lo que utilice para producir el pan, ¿verdad? O los diferentes panes. Entonces, entre usted más vende, más necesita comprar harina, azúcar, todos los ingredientes. En cambio, si usted paga un alquiler de la panadería donde hace todo eso, a usted le cobra el dueño de la 500.000 por mes, haga un bollito de pan o haga 1.000. ¿Ve? Eso es un costo fijo o un gasto fijo, ¿verdad? Es que, digamos, la fronterilla entre costo y gasto no es tan marcada, pero si queremos diferenciarla, costo se le llama a lo que es para producir, digamos, inventarios o servicios. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe, muchas gracias. ¿Le quedó claro? Lo terminé de enredar. No, sí, ya, sí, sí me queda totalmente claro. Ok, igual, estimado, y todos los demás compañeros y compañeras pueden poner diferencia entre costo y gasto en la IA, en el chat GPT, y les tira todo un rosario ahí, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué objetivo principal tiene la conta? Preparar los estados contables que reflejen en forma concluyente, o sea, que yo pueda dar fe de eso, los verdaderos resultantes de las actividades comerciales de un periodo de tiempo definido, el periodo contable conocido de un año. Entonces, yo en un año registro ingresos y gastos. Al final de año, los liquido para ver cuánta ganancia me queda. Las cuentas de activo, de pasivo y patrimonio son históricas, o sea, se arrastran los saldos, arrastran los saldos. El saldo final de cualquier cuenta de activo, pasivo y patrimonio se convierte en el saldo inicial del año siguiente. En cambio, los ingresos y los gastos al final de diciembre, que es cuando cierra el periodo fiscal, empiezan desde cero otra vez en enero. ¿Ok? Porque los ingresos y gastos son del periodo contable del año fiscal. Y los activos, pasivos y patrimonio tienen movimientos en el periodo fiscal, pero son acumulativos, son saldos históricos. ¿De acuerdo? Y entonces la empresa ve cuál fue el resultado a través de la contabilidad, ¿verdad? En su objetivo de mostrar ingresos y gastos de un periodo, pero también la situación financiera, o sea, cómo quedan los activos, cómo quedan los pasivos y cómo queda el patrimonio después de ese periodo fiscal. Si aumentan los activos, si disminuyen los pasivos, si me aumenta el patrimonio, si la empresa está creciendo, si está ganando valor. Y después de que yo tenga los estados financieros,
viene algo que se llama el análisis financiero, que era de un curso que se llama Análisis e Interpretación de Estados Financieros, que todavía a la fecha no entiendo por qué la U lo quitó. Lo convirtió en otro ahí, gerencia financiera, algo así, pero el de análisis era un poquito más detallado. Pero bueno, la U tiene todos unos expertos en currículum, llaman ellos, en programas de estudio, entonces tomaron la decisión de cambiarlo. Muy bien, Ni yo ¿qué más? entiendo por qué quitaron un montón de cosas de números y metieron un montón de talento humano. Sí, sí, también. Pero bueno, como les digo, ellos tendrán sus razones y sus expertos que hacen esas recomendaciones, ¿verdad? Muy bien. Ojo aquí, qué importante. Ya estamos entrando aquí. Reglamento, ley, impuestos sobre la renta. Significa esto. Ley de impuestos sobre la renta. El artículo 57 dice que el sistema contable de una empresa se basa en las normas internacionales de contabilidad que aprueba y adopta el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Aquí en Costa Rica hay contadores públicos y contadores privados, colegios. Los contadores privados hacen la contabilidad. Los contadores públicos, o también llamados auditores, revisan la contabilidad. No deberían existir dos colegios. Vamos a ver si me hacen caso ahí o me aceptan una propuesta que quiero hacerle ahí a través de algún diputado que me dé pelota para unificar los dos colegios. Ahí le voy a caer mal a mucha gente, pero qué pena. Es como que haya un colegio de doctores y un colegio de doctoras. O sea, no tiene sentido, es una sola profesión. Muy bien. Entonces, ese es el sistema que rige la legislación costarricense. Entonces, como ven, las normas de contabilidad, las NIF y las NIC, son el modelo obligatorio para llevar contabilidad en Costa Rica. ¿Ok? Eso para obtener la renta imponible. ¿Qué es la renta imponible? La diferencia entre ingresos y gastos que yo voy a utilizar para pagar mi impuesto de renta. ¿Ok? Hay que hacer una conciliación, etcétera. Ya eso es más complicado porque se utiliza la norma de contabilidad número 12 que se llama impuesto diferido. Pero bueno, como les digo, no los voy a atiborrar hoy de conceptos que son un poquito más complejos, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué pasa con esas normas internacionales de información financiera? Y en este caso, ¿por qué son importantes para las pymes? ¿Por qué pongo esto? Porque en Costa Rica el 95% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, entonces tienen que llevar un modelo contable basado en las NIF. Pero ¿qué pasa? Que las NIF como tales están diseñadas, ¿verdad? Son de nivel global para llevar contabilidad de la misma forma en todos los países del mundo, ¿verdad? Porque son un idioma global. Hay otros que se llaman US GAAPs, que son los principios de contabilidad que usan Estados Unidos y otros lados, que digamos, esos países como Estados Unidos, Canadá, manejan sus propias normas, pero son muy parecidas o se han venido haciendo más parecidas a las NIF conforme pasan los años. ¿De acuerdo? Entonces, las NIF están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros de información general. Pero hay una NIF o una sola NIF que es para las pymes, que son como las NIF full, estas se llaman las NIF completas, y la NIF pymes es una norma como más light, ¿verdad? Una versión más light, ustedes que manejan esos términos, ¿verdad? Ok, entonces ahí eso como a manera de introducción para que vayamos conociendo. Entonces, los estados financieros basados en NIF, como les decía en anterior y recalcamos aquí, facilitan los negocios internacionales. ¿Por qué? Porque la contabilidad va a estar hecha bajo un mismo lenguaje a nivel global. ¿Ok? Esa es la importancia de las NIF. Y mire, ¿por qué las NIF son importantes? Porque permiten manejar un mismo lenguaje contable a nivel global. Listo. Y entonces, cuando usamos estas normas, ¿verdad? Tanto para empresas grandes como para pymes, que hay un cambio que se está avecinando. Parece que la administración tributaria quiere pasarse a NIF pymes porque son más simples para que las empresas las adopten más fácil, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Para que esa contabilidad que vamos a preparar sea una contabilidad con calidad, o sea, que sea información veraz, que sea comparable, que sea verificable, ¿verdad? Para estandarizar los principios contables, o sea, que todas las empresas hagan la contabilidad de la misma manera. ¿Qué va a cambiar? Bueno, el tipo de empresa. Una ferretería
no va a ser comparable con una agencia de viajes, porque a pesar de que usan el mismo cuerpo normativo, no son todas las normas que le aplican a las dos de forma simultánea. Y por ejemplo, pymes que ofrecen servicios en contaduría, ¿verdad? Una pyme le permite ampliar su horizonte ya que pueden ofrecer sus servicios en otros países distintos a donde se formó como contador. Claro, aquí hay una serie de regulaciones y demás, ¿verdad? No es que a mí se me ocurra ir a Guatemala y ya puedo ser contador en Guatemala, ¿verdad? Tengo que incorporarme al colegio, etcétera, etcétera. Entonces, ese pequeño repaso de importancia de las NIF lo que pretende es justamente que ustedes como estudiantes tengan pues una pincelada de por qué es importante justamente que estemos en este curso y cómo les puede ayudar en su desarrollo profesional. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda o consulta. Yo tenía una, pero es un poco complicada, la verdad. Diga, no hay problema, tal vez la pueda contestar yo o algún compañero nos ayude. Es que es como el valor puntual como que tiene un producto o un activo, como por ejemplo usted me dice, sí, este vehículo subió de precio, pero o sea, ¿quién es el que cambió ese precio? Si usted se va puntualmente, o sea, tiene que haber una persona inicial que vende un vehículo que es más barato que los demás, entonces, o más caro. ¿Por qué esa persona decide hacer eso y alterar el mercado? ¿O es algo conjunto? Bueno, hay una normativa. Lo único que se puede reevaluar, o que normalmente se reevalúa, son los terrenos y los edificios. Los vehículos no, los vehículos por naturaleza más bien pierden de valor, pierden valor. ¿Qué es lo único que le asigna un incremento al valor de un vehículo? De que usted le ponga algunos accesorios. Pero, por ejemplo, usted tiene qué sé yo, vamos a decir una marca ahí cualquiera, un Toyota Yaris del año 2006. Usted le puede, diga que en el mercado, o sea, usted lo tiene registrado en 5 millones, en el mercado puede subir o bajar. Lo que dice la norma es que usted debe, si el activo que usted tiene en su contabilidad, su valor es más alto que el que está en la calle, entonces, o el de mercado, usted tiene que deteriorar, que es una norma ya más específica, la NIC 36, tiene que bajar el valor de su vehículo al valor de mercado. Pero si el carro sube de precio en el mercado, usted no lo puede subir. O sea, hay un principio contable que se llama conservadurismo o criterio prudencial, donde usted no tiene que ser muy prudente con los ingresos, ¿verdad? Pero muy exigente con los gastos. Entonces, si un activo como un vehículo pierde valor, entonces lo tiene que registrar. Si gana valor, es por otras circunstancias. Entonces, si yo a ese Toyota Yaris le meto una pantalla, le meto unos aros deportivos, unas llantas especiales, unos parlantotes en la parte de atrás, ¿verdad? Para andar oyendo a Bad Bunny a todo volumen, de ahí vale más por esos accesorios, pero usted perfectamente lo vende y se los quita y lo vende a precio de lo que vale el carro como tal. En cambio, los terrenos y los edificios sí tiene que hacerles el avalúo un perito evaluador, ¿verdad? Un ingeniero topógrafo, un ingeniero civil que esté habilitado en el Colegio de Federado de Ingenieros y Arquitectos para hacer un avalúo. Entonces, por eso cuando usted va a un banco a, a pedir un préstamo para comprar una casa, ¿verdad? Le hacen un avalúo al terreno de la casa, le dicen, bueno, esa casa vale 60 millones, y la castigan mucho en todo caso. Y entonces le dicen a usted, le vamos a prestar el 90% de lo que vale la casa para tener un margen ahí de seguridad. Entonces le prestan 54 millones. ¿Ve? Aunque la casa en la contabilidad, si es de una empresa, vale 40. Entonces ya la empresa la vende en 60 y tiene una ganancia. Pero eso pasa para los terrenos y los edificios. Otros activos, salvo que se haga un levantamiento de un inventario porque no estaban registrados en la conta, etcétera, difícilmente tienen apreciaciones, se llaman, o sea que suben de valor. No Profe, sé una si... Ah, pregunta. ok, entiendo. Entonces, Gracias, gracias. porque a veces en los marchamos los carros suben de valor fiscal. Ya, porque en Hacienda se les antoja. Eso es Pero muy, muy, muy un arbitrario. sustento.
Sí, cuando eso pasa, usted plantea un reclamo y normalmente se lo bajan, porque sí, los carros tienden a bajar de valor, es la lógica. Sí, más bien ahorita en la corriente legislativa hay un proyecto para que ya Hacienda no pueda aumentarle el valor a los carros, pero más bien se oponen. Ajá, sí, claro, porque ellos cobran el impuesto en base al valor. También hay un proyecto que dice que todo el mundo pague el mismo valor, o sea, el mismo marchamo. ¿Ustedes qué opinan de eso? O sea, que le cobren 100.000 parejo a todo el mundo, por ejemplo. Y si es un impuesto por usar las carreteras, debería ser lo adecuado. Pero si es un impuesto a la riqueza, es Ujú. distinto. Pero si es por carretera, debería ser el mismo, como en Panamá, me Exacto. parece. Es que el impuesto se llama derecho de circulación. Por eso, entonces debería ser igual para todos, sin importar si ustedes tienen Ajá. carro nuevo. Eso, Profe, yo igual pienso, ya así con las motos funciona, digamos, a las motos les cobran a todos lo mismo, un no mismo importa seguro, qué creo. tipo. No, al final de cuentas es del marchamo, no, no importa si es una BM 1200 o una ZS, paga lo mismo, si no me equivoco. No, yo he visto que no, yo he visto que el marchamo cambia, todo eso no lo han hecho. Lo que sí está igual para todos es como una póliza de seguro. Recuerde que el marchamo tiene varios componentes, ¿verdad? Impuesto a la propiedad, tiene un valor de un seguro obligatorio, el SOA, el SOA, seguro obligatorio de automóviles y, bueno, y motos, pero creo que la moto como tal no. Y ese proyecto sí querían decir, bueno, todo el mundo paga lo mismo. Entonces alguna gente brincó, ¿cómo voy a pagar yo lo mismo con mi carrito modelo 88 contra un Maserati de 2025? Y pues que no andan en la misma calle, están usando la misma carretera. No es que el Maserati va por una carretera mejor, entonces ¿por qué tiene que pagar más? Eso es lo que decía, pero si es un impuesto, como dice, a la propiedad como tal, que es tal cual se cobra, un impuesto a la propiedad va basado en el valor fiscal, el del Maserati paga un montón de plata más que el del carro modelo 88. Pero ya eso más que contable es un aspecto legal, entonces la contabilidad tiene que basarse y reflejar los aspectos meramente contables. No sé si hay alguna otra consulta, si no aquí paramos la grabación para que ya empiece a generarse el video. Profe, y podría ser que por ejemplo, el valor de un activo puede ser nada más el valor del dinero en ese momento, porque tal vez el dinero no vale tanto en ese momento, entonces es más barato comprarlo o algo así, o sea, Comprar que llega hasta el valor del dinero en poneme ese un ejemplo, momento. poneme un ejemplo, es que no te entendí. O sea, por ejemplo, como una casa ahora, digamos, una casa de 100 millones no es lo mismo que una casa de 100 millones hace 20 años. Entonces, eso es más por el valor del dinero o por el valor de la casa en sí, porque yo siento que es el dinero. Hay dos conceptos acá, lo que es un activo monetario y lo que es un activo no monetario. Un activo monetario es aquello que tiene un valor nominal que no cambia con el tiempo, lo que cambia es su poder adquisitivo. Entonces, un billete de 20.000 de hace 5 años es el mismo billete de 5.000 hoy, pero puedes comprar menos. Eso es un activo monetario, que es lo que vos decís, pierde poder adquisitivo o lo gana también. Una moneda más fuerte. Bueno, lo que está pasando ahorita con el dólar, que se está depreciando mucho, pero otras monedas están ganando más fuerza, como el euro, la libra esterlina, ¿verdad? Y un activo no monetario es un activo que su precio está dado por las fuerzas del mercado. Entonces tiene un terreno que puede ser que lo registró en 10 millones, pero el mercado dice que vale 12 o el mercado dice que vale 8 y usted tiene un terreno muy lindo y a la par le hacen un botadero de basura, ¿qué le pasa a su terreno? Pierde valor. O le hacen una bomba de gasolina o una fábrica que tira mucho humo, no sé. O le pasan una carretera, empiezan a pasar carros que hacen un bullón, antes usted tenía más privacidad, pues puede perder valor, ¿ves? Entonces es la diferencia. Hay activos que su valor, lo que tienen es pérdida de poder adquisitivo y otros activos lo que tienen es cambio de su valor a partir de lo que digan las fuerzas del mercado. Ya entiendo, como un carro que tuvo un accidente, por ejemplo. ¿Ah, sí?
Ya lo venden como pérdida total recuperable, algo así le dice el INSS. Entonces usted puede vender el carro chocado ahí para repuestos, pero ya le quitan las placas y lo desescriben y todo eso. Es parte de la su indemnización. El INSS muy vivo le dice, bueno, yo ese carro a usted lo tenía asegurado en 5 millones. Le voy a dar 3, pero déjese el carro para que lo venda y recupere todo lo que pueda. Ese puede ser un caso, sí. Sí, qué Algo. interesante, no lo había pensado así de monetaria y no monetaria, estaba Ajá, interesante. ajá. Eso está definido en una NIC, que es la NIC 29 de economías hiperinflacionarias, se llama. Entonces hay una cuestión que ya de contabilidad muchísimo más avanzada, que se llama reexpresión de estados financieros, que es incorporarle a los estados financieros los impactos de la inflación, siempre y cuando la inflación acumulada en 3 periodos sea cercana o mayor a 100%. O sea, tendría que ser en Venezuela, en Bolivia, en Haití, lugares así, en Mozambique, no sé, en lugar así. Listo, voy a parar la grabación acá y si hay alguna otra pregunta no hay problema.